El mundo ya cambió la globalización. Ahora se llama la regionalización. Yo sentía que me estaban hablando en chino. Creo que yo en ese momento no estaba listo para entender nada de lo que está pasando. Digo que nos fue de la pata y perdí todo en la casa. Todo lo perdí. Así que primero que nada, bienvenido, Oscar. Claro. Gracias por tu tiempo. No, hombre, antes que cualquier cosa. No sé si dije bien tu background, ¿quieres precisar algo? No, pues digo que no sé qué tanto quieren que profundice. De profesión soy ingeniero mecánico. Lo único que apliqué de ingeniería mecánica fue cuando construí una casa, nada más para ver el tema de los equipos de aire acondicionado, porque yo era especialidad en termodinámica, nunca en la vida trabajé en eso. Antes pensaba estudiar ingeniería física o física, pero cuando se trataba de resolver problemas de cómo trayectorias de cohetes a la Luna, o ver cuál es la densidad del polvo cósmico para que se mueve la órbita de Venus, creo que en México no iba a haber mucha aplicación de eso y dije, se me hace que no va por ahí. Yo fui de ingeniería mecánica y después me metí una maestría en administración porque luego vi que a los técnicos, los administradores se los comen. Y dije, no, pues mejor voy a estudiar administración. Ya me metí en el tema de negocios. Empecé en finanzas. Por azares del destino, vine a dar a Monterrey. Yo crecí en la Ciudad de México. Y empecé de cero aquí porque un amigo me invitó a un negocio que fue un fracaso rotundo desde el punto de vista, ¿no? Yo perdí todo lo que tenía. Yo llegué a Monterrey la primera vez con un puesto, con carro para mi esposa, con chofer, con casa. Eso, prestaciones que tengas casa de la empresa, hay que fregarse. Así llegué yo a Monterrey la primera vez, ¿no? Y lo dejé por irme a un negocio con un amigo que nos fue de la pata y perdí todo la casa. Todo lo perdí. La segunda vez regresé en un camión, con un camión de mudanzas, con mis muebles, con esposa embarazada, con un niño en brazos, y llegué a tener $50 en la cuenta, así. Y a empezar de cero, otra vez. Y casualmente empecé en el ramo inmobiliario, ¿no? Entonces, y de ahí, pues, obviamente, si quieres, obviamente, todo estaba en la parte inmobiliaria, en vivienda, en oficinas, en naves industriales, en comercio, y llevo más de 20 años en hoteles, ¿no? A grandes rasgos, esa es más o menos mi trayectoria, ¿no? Oscar, ellos son empresarios de múltiples industrias. Okay. Entonces, y la premisa principal del evento de hoy era tratar de entender un poco qué es lo que frena a los empresarios que facturan cientos de millones de pesos y que no dan el brinco a miles de millones de pesos. O sea, se va haciendo cada vez más difícil el juego. Entonces, lo primero que te quería preguntar, a ti te ha tocado estar en organizaciones chicas. Claro. Y ahora en organizaciones muy grandes, sí, ¿no? Pero hay organizaciones que nacen siendo chicas y llegan a ese nivel que crecen hacia allá, y hay otras que hay un punto en donde se estancan. Ponme un poco en contexto de para ti por qué se estancan las organizaciones y danos un sentido un poquito de la escala de la organización que manejas hoy, en Assets Under Management, en la cantidad de operaciones que se dan en el país, cuántos hoteles son, o sea, para que veamos la escala de lo que te toca manejar el día de hoy. Fíjate, o sea, ¿por qué las organizaciones se estancan? Yo creo que la parte más importante para poder, primero te tienes que conocer muy bien a ti mismo, eso es bien importante, para saber a qué le tiras, ¿no? Conocer muy bien lo que estás haciendo. Saber que tiene los elementos de eso. Y lo que sigue es lo más importante. Se vale soñar. Hay que tener la visión de dónde quieres llegar, ¿sí? Es decir, es la teoría del abejorro. ¿Sí saben? El abejorro, la NASA probó técnicamente que no puede volar. Y sin embargo vuela. ¿Por qué creen que vuela el abejorro? ¿No saben? Pues porque nadie le dijo que no puede volar. Vas a saber, mucha gente te quiere detener, ¿sí? Mucha gente te va a decir, estás loco, eso no va por ahí. Y siempre pero tienes que tener la confianza y decir hacia dónde vas y por qué lo tienes que hacer y cómo es que vas a llegar a donde estás, ¿no? Creo que eso es lo que es. Lo mayor que pasa es que mucha gente te dice, te mete miedo. No hagas esto, es mucho riesgo, ¿no? Es mucha bronca. Pues, todos los negocios son bronca. Toda la vida va a haber retos. Todo el mundo va a ver noticias negras. No, me está en la fregada, el gobierno, esto, no sé qué. O sea, nunca hay, oye, qué padre va a estar todo. No. Contra eso hay que luchar. Y eso tienes que tener tus sueños, ¿no?
¿sí? ¿En qué escala opera ahorita Fibra In más o menos en cantidad de hoteles y en...? Pues tenemos 32 hoteles jalando, digamos tener 40, hemos vendido hoteles que no funcionaban bien, tenemos una estrategia muy clara de dónde queremos llegar. La ventaja de nosotros es que ya pues, obviamente somos una empresa pública, tenía unos socios que yo decía, ahorita tengo otros nuevos, vamos a decir, que le llamamos, cuando digo a la gente que son, pues Smart Capital, ¿no? Dinero, talento, ¿sí? ¿Cómo se llama? Confianza en el país, confianza en la empresa y en el giro, ¿no? Y antes yo tenía lo que se llama Tired Capital, o sea, ya se me habían cansado, ya no tenían ganas de chambear, ya no le querían meter dinero, ya no le tienen confianza al país y no le tienen confianza al negocio. Pues con eso nunca vas a llegar lejos, aunque con ellos arranqué, ¿no? Oye, entonces, Oscar, yo me acuerdo mucho, y esto a lo mejor tú no lo ubicas, pero para mí sí fue como ¿qué chingado está pasando? Estábamos trabajando tú y yo en un proyecto en San Luis Potosí, un proyecto de mediana escala, y me acuerdo que terminando el proyecto, que nos tocó desarrollar ahí juntos en San Luis, terminando el proyecto, o unos meses, semanas después, creo que nos vimos para alguna junta, y me dices, no, es que ya me voy mañana porque voy a Londres a presentar el prospecto de inversión. Yo, ¿de qué está hablando este güey? O sea, yo pensando en San Luis Potosí, ¿sabes? Digo, no tengo nada en contra de San Luis Potosí, pero yo pensando en el proyectito acá, y de repente llega Oscar y me dice, sí, vamos a presentar el proyecto porque vamos a capitalizar la empresa. Y yo sentía que me estaban hablando en chino, cabrón. Creo que yo en ese momento no estaba listo para entender nada de lo que está pasando. Platícame un poquito de ese proceso. ¿En qué momento deciden? O sea, yo sé que a ti te tocó todo, cabrón, desde hacer los papeles, los documentos para volverse públicos. Pues, un día agarraron y dijeron, ahora sí ya, es el siguiente reto. O sea, ¿qué fue lo que empujó y cómo viviste esa etapa? La necesidad es la madre de muchas cosas, ¿no? Nosotros nos metimos... Yo no creo que había muchas necesidades en ese punto. No, ahí te va. No, es que en el 2007 hicimos haz de cuenta que en el 2006 yo estaba en Alemania, me dormí un día checando un resultado que era importantísimo. Tenía una BlackBerry, porque pues todavía no había el iPhone ni nada, donde estaba checando el resultado de la elección en México, ¿no? Porque si se veía que ganaba Calderón, el proyecto se iba a hacer. Si salía que ganaba López Obrador, ya se lo llevó toda la fregada, ¿no? Entonces llegas y la pinche BlackBerry te pone el resultado y como 3 líneas abajo, uno y el otro. Entonces, a ver, ¿quién habrá ganado, cabrón? Porque decías que eran pocas diferencias. A ver, esta línea. Total, yo ahí estaba en Berlín. Ay, ganó Calderón, cabrón. No, entonces ya fregamos, cabrón. Órale, a cerrar el trato, ¿no? Y nos metimos y sentamos. O sea, ¿por qué? Bueno, déjame explicarles. El negocio donde yo estaba era de bienes raíces, en ser propietario de inmuebles, ¿no? El negocio de bienes raíces es intensivo en capital. Para crecer en el negocio de bienes raíces, pues tienes que tener fuentes de capital, porque el tuyo nunca te va a alcanzar, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahí las personas con mis socios en aquel momento decían, bueno, ya teníamos un acuerdo apalabrado con un fondo de Private Equity Fund, ¿no? El Citigroup Venture Capital International, para por ellos nosotros contribuir unos 2 hoteles. Empezamos con 2 hoteles, ellos iban a contribuir dinero, más deuda para hacer 6 hoteles más y tener 8 hoteles, ¿no? Y pues todo estaba sujeto a lo que iba a pasar, ¿no? Y ¡pum! Pues ya, entonces logró eso y en el 2007 cerramos la operación. Nada más que los private equity funds son inmisericordias, son terribles, son donde pues te hacen pedazos y tienen las cláusulas, son verdaderamente, pues vamos, muy ventajosas en nombre del dinero porque se aplica la regla de oro. ¿Sí saben cuál es la regla de oro? ¿No? Esa es bien importante que la sepan, la regla de oro. La regla de oro es que el que tiene el oro pone la regla. O sea, que el que tiene el dinero... ¿Sí? Entonces, pues aquí es lo malo. O sea, los private equity funds son los que tienen la lana. Y ellos ponen las reglas. Y las reglas están todas para su lado. El contrato es como si fueras un bandido. O sea, realmente haz de cuenta, tú lees el contrato, es todo pura desconfianza. Te hacen reps and warranties, o sea, que declares que no sé, todo, que les garantizas todo. Olvídate, ¿no? Haz de cuenta que ellos diagnosticaron que es un bandido y se cuidan para hacer un contrato con bandidos, ¿no?
Y ahí como quiera, ¿qué los impulsó a, sí, aunque me traten mal, me comandan? O sea, era esta necesidad de Pues crecer más, era ese impulso. Es la verdad, es tener confianza en nosotros mismos, decir, no, hombre, no la echamos. O sea, sí la vamos a hacer y sí le vamos a cumplir las condiciones a estos güeyes y vamos a sacar adelante el negocio y lo vas a hacer rentable y les vamos a pagar su dinero, ¿no? Y entonces todo iba a todo dar, pero si viene la crisis del 2008, no, hombre, no sabes, cabrón. O sea, nosotros les garantizamos un rendimiento preferencial a estas gentes, en dólares al 8%, ¿no? Imagínate, güey, si viene la crisis del 2008, no, hombre. O sea, los hoteles en el 2009, no, hombre, no valían, o sea, no valían ni el dinero, ni la mitad del dinero que le habíamos metido. Puta, pues ahora sí que ya. Que eso pasa con el mercado, es bipolar. Sí, claro. Ahí, de un día a otro puede valer menos una. No, ya la traíamos, ya estábamos muertos ahí, ya estábamos bien más que muertos, ¿no? Pútale. Y entonces tienes un periodo para salir, ¿no? Por eso digo que la necesidad es la madre de todas las cosas. En el 2012, estos güeyes, el 27 de abril de 2013, ellos tomaban control de los activos de la empresa, podían hacer lo que quieran con ella, los podían vender, agarraban su lana, su rendimiento garantizado, y si sobraban migajas, los aventaban a los sacar, a mis socios. Hijo eso. Ay, güey, ¿no? En el 2012, pues ya habíamos vivido con estos amigos, y dije, puta, ¿qué hacemos? Pues otro private equity fund. Ya había salido, obviamente, en el 2011 salió Fibra 1, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención, oye, imagínate por este lado, ¿no? Pero pues hoteles, pues aquí está cañón, no sé qué. Y conocí casualmente en diciembre de 2011 al mastermind de Fibra 1, el que logró sacar eso, ¿no? Y le digo, güey, ¿qué onda? ¿La podemos hacer con hoteles? Ay, güey, pues es que los hoteles no son rentados, eso. Pero bueno, pues le hacemos la lucha, ¿no? Pues órale, ya vas. Pues, cambió de trabajo y en marzo de 2012 nos aventamos. ¿Tú lo contrataste a él? Sí. Ah, fue un empleado ahí. No, él es un tercero que como servicio. Él se fue a trabajar a una institución financiera y de ahí nos ayudó a estructurar, ¿no? Y entonces lo primero que tuvimos es cómo armas un esquema de renta de hoteles, porque los hoteles no se pueden rentar, porque donde quieres pasar toda la utilidad al inmueble, había un contrato de renta, ¿no? Total, yo lo generé, hicimos todo un relajo, con un chorro de conceptos, una renta fija y renta variable, donde había como 50 porcentajes distintos que iban en función del RevPAR, que el ingreso por sí, entonces, conforme iba subiendo el ingreso por habitación disponible, se aplicaba un porcentaje distinto. Con eso más o menos logramos trasladar alrededor del 95% de la utilidad del arrendatario al arrendador. Y entonces ya tenías listo el modelo de un contrato de arrendamiento, porque las fibras solo pueden rentar, ¿no? O los REITs norteamericanos. Y ya logramos eso, batallamos, obviamente, pues las trabas, ahí se imaginarán, ¿no? O sea, y luego el día antes, pues nació, o sea, había caído, otra fibra había salido antes, que es Fibra Hotel, que salió en diciembre de 2012. Se encargaron que el SAT no nos diera lo que se llama la confirmación de criterio, que es bien importante, porque pues, ellos se la estaba estructurando Pedro Aspe. Se me dijeran que tenía 2 que 3 de influencia en la Secretaría de Hacienda, se encargó que a nosotros nos dieran, o sea, que se empantanara nuestro deal. La persona que nos desarrolló eso, que nos ayudó a estructurar, había trabajado con él cuando sacaron adelante Fibra 1. Entonces él quería tener el monopolio de crear fibras. Entonces no le gustaba que alguien más lo estuviera sacando, ¿no? Pues el día anterior al que íbamos a salir, pues prácticamente nos pararon la operación con el secretario de Hacienda directamente, pues por este amigo, ¿no? Y pues obviamente probamos que nuestro esquema no era una simulación y demás, ¿no? Tengo el orgullo de que hay un artículo en la ley, el artículo 187, inciso 7, que se creó específicamente por nosotros, para que nuestra estructura no jalara, ¿no? Porque fue la dedicatoria que nos dejaron. Primeramente convencimos a la gente de Hacienda que estábamos bien y sacar y pudimos nacer y adelante, ¿no? Pero ya pero yo me adelanté y cambié la estructura a la que tenemos actualmente, que es que todos los ingresos entran directamente a la fibra y el ingreso de habitaciones se corresponde como si fuera un ingreso de arrendamiento. Y yo pedí en mi confirmación de criterio del SAT que tuviera eso para poder mudar a ese esquema que finalmente lo tuvimos que hacer porque el que yo tenía me lo invalidaron. Si no me hubieran dejado, te imaginas, me truenan. Y eso fue en la ley del impuesto de la renta del 2014, ¿no?
O sea, pues, hay enemigos, por eso digo, cuando tú traes tus sueños, pues claro que sí vas a tener gente, a lo mejor se lo quieren sonar, o sea, quieren probar que no puede volar, ¿no? Entonces sí. Termina, o sea, entregas, se autoriza y se da el campanazo. ¿Y cómo es el proceso de la llegada de esos capitales? O sea... Es interesante, o sea, obviamente pues, ya te vas a las ligas mayores de levantar dinero. Yo ya estuve en todas, porque yo siempre, lo que más me buscaba la gente es, ayúdame a conseguir lana para mis proyectos. Ese era el pan nuestro de cada día. Y ayudé a financiar muchos proyectos, ¿no? Capital, en el negocio inmobiliario todo el mundo anda buscando capital. O que ponga un terreno y que lo aporte, porque pues él es intensivo en capital, ¿no? Entonces yo hice mucho eso. Donde llegas a las ligas mayores es en las empresas públicas porque los fondos son verdaderamente, monumentalmente grandes, ¿no? Ahorita las Afores tienen 300 mil millones de dólares de capital y van a crecer a 400 mil muy cerca. No tienen... ¿En dónde meterlo? En dónde meterlo, exactamente. O sea, tienen un gran problema de dónde invertir tal cantidad de recursos, ¿no? Entonces, esas son las ligas mayores. Entonces, pero tienes que saber jugar esas ligas. Que aprendimos a punta de fregadazos. Paréntesis rápido ahí. Entiendo también que, Oscar, que está muy limitado lo que las Afores pueden invertir. O sea, en Estados Unidos los fondos de pensiones son más agresivos en startups, venture capital. O sea, se meten en más temas de riesgo y acá en México hemos sido muy conservadores en eso. No, tienen bastante discrecionalidad porque las Afores pueden crear un CECADE y a través del CECADE hacen lo que se les pega la gana. O sea, y obviamente a nosotros se considera un instrumento, un security estructurado que entra en un cajón, ¿no? Entonces eso nos limita un poco, no es como una acción común y corriente, ¿no? Pero pues mira, o sea, las Afores tienen como, no pasa del 3-4% invertido en fibras, o sea, pero es el mundo de dinero que manejan, es una cantidad verdaderamente importante, ¿no? Entonces, en el mercado público lo que encuentras es una cantidad abismal de dinero, pero tienes que saber jugar las reglas de eso, ¿no? Que nosotros teníamos que salirnos del deal anterior, ¿no? Y yo lo logré sacar porque salimos con una tasa interna de retorno en dólares del 12% en el 2013, cuando en el 2009 estábamos menos del 50% abajo, ¿no? Con mis socios yo tenía un incentivo variable porque ellos decían, mira, si logras más del 4 te pagamos un incentivo, ¿no? Y entonces, luego, pues, y luego dijeron, no, ¿sabes qué? Quiero que eso es muy seguro, ¿no? Si superas esto, te vamos a dar mucho más. Pues salió el 12. Ándale, güey. Y obviamente, pues ahí yo salí, donde gané una buena lana por salir del deal del 2007. Y otra lana por hacer la fibra, porque yo fui el estratega de la fibra, ¿no? También al momento de hacer la operación, me pagaron una buena cantidad de dinero. O sea, con el solo hecho de nacer, ¿no? Y luego ya, pues aparte, ya después me quedé como ejecutivo y en el 2015 ya tomé la dirección general, ¿no? Platícanos un poquito, Oscar, de lo que te toca hoy como director general, porque sigues operando como director general, entiendo, en términos de compliance, de orden, de la gente que tienes. O sea, ¿qué es dirigir un barco? Porque es un barco muy diferente al barco de los empresarios privados que pues, ellos hacen y deshacen y tienen más flexibilidad, por ponerlo de alguna manera. ¿Cómo es manejar Mira, cuando nació la fibra, pues como que ya logramos, ya nos libramos de esto, ¿no? Me acuerdo que era una semana antes, Semana Santa, pues ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Ya no encontré nada. Le dije, ¿dónde quieren ir? A Las Vegas, vamos a Las Vegas. Ahora, fuimos, nos quedamos tranquilos. Y ya regresamos al día siguiente, la semana de Pascua, a empezar a ver, no hombre, no te imaginas, o sea, el tema del mundo, el reporteo trimestral, las reglas, o sea, a llorar, o sea, porque los asesores te dicen una cosa, el otro se cae, tu gente no le entiende, o sea, vienes de otro mundo. El mundo público. Sí, me acuerdo de una anécdota en particular que contaste también en alguna de las juntas, que había todo un equipo de comunicación de eso. Sí. Y en algún punto hasta hubo una pequeña crisis, no me acuerdo qué traías, que me acuerdo que llegaste y dijiste, no, es que la gente de comunicación, toda una infraestructura solamente para comunicar el tema reportero. No, bueno, es que tú estás obligado a hacer un reporte trimestral, donde tienes que publicar los estados financieros, donde tienes que tener unas reglas, ¿no? Y todo eso, pues olvídate, tienes una fecha fatal, no lo haces y te deslistan, o sea, se arma una bronca tremenda, ¿no? En lo que le aprendes a eso, ¿no? En donde a la gente que tienes, pues les enseñas. O sea, cuando llegó el primer trimestre de ser público. No, pero además, el problema es que nacimos en marzo, güey. O sea, el fin de Semana Santa yo regresé el 1 de abril y a 3 semanas después había que reportar. Órale, ¿y ahora qué hacemos?
A ver, ingeniero, ¿qué onda? ¿No? Llegan los contadores, ¿cómo se le hace esto? Y en IFRS son las normas contables, ¿no? En la torre, y órale, ¿cómo está eso? ¿Cómo se come? ¿Y qué esto lo hemos platicado, IFRS, International Financing Reporting Standards, son los estándares de reporteo. Estándares de contabilidad, sí. Que de hecho eso me los pidieron en mi junta de consejo, cuando me lo pidieron eso ni sabía qué chingados era. No, sí. Y me imagino que acá... ¿Y te trajiste externos? O sea, ¿te apoyas ahí o qué haces, no? Ahí Pues digo, en ese momento contraté 2 personas, pues Alejandro Lealí, que trabajaba conmigo, también Memo Espinosa, vénganse a jalar ahorita. Aquí claro, ahorita urge músculo aquí. Aquí fue un Big Bang, o sea, aquí nació un bebé de 10 kilos, o sea, en la noche nacimos con 4,000 millones de pesos en la chequera, ¿no? O sea, así nacimos, y ahora que, órale, córrele, ¿no? Y hay que comprar estos hoteles, y hay que hacer el due diligence para comprar, o sea, no tenemos ni normas, ni reglas, ni nada, a crear todo, ¿no? Y sí, pues, o sea, fue complicado, ¿no? O sea, si yo decía, ¿Qué tanto ancho de banda mental y tiempo te quita la parte de reporteo? Bueno, depende de qué momento. Ahorita. Ahorita cero. Pues ahorita ya lo tienes muy controlado. Ya prácticamente ya ni leo. Yo nada más leo el statement que hace el director general, veo no sé qué, pero prácticamente es algo porque es un tema rutinario, ya es un tema muy dominado. O sea, ya ahorita no. En aquel entonces llorábamos a la hora de decir, ¿y cómo le pones esto? ¿Y cómo se debe hacer el otro? Yo obviamente, yo no soy contador, pero le sé 2 que 3 y voy y vuelta con los contadores, ¿no? Pero yo era que me metía muchas cosas, oye, ¿cómo debe ser esto, no? Porque los míos se me quedaban cortos, o sea, no les quedaba la grande este asunto, ¿no? Y no le entendía ni el IFRS y demás, y qué se debe reportar, y cómo lo debe reportar, o sea, y luego el tema es que no había manera de agarrar mucho la experiencia de otras fibras, porque la nuestra es una fibra hotelera, o sea, atípica. Es distinta, entonces le hacía unas ciertas cosas que en su momento sí fue muy complejo, ¿no? Sí fue complicado. Vayan preparando, no sé qué preguntas tengan, porque quiero que aprovechemos a Oscar también de parte de ustedes. Ya pusieron cara también de peor de susto, ¿eh? Hace rato íbamos, pero ahora ya. Oye, Oscar, ¿qué tan difícil fue el proceso de convencer a las fibras? O sea, ya cumpliste con todas las reglas, ya hiciste todo eso, pero como quiera llega un punto donde vas a una junta y le dices, señores, se ocupa unos 1,000 millones o algo así. A las Afores, dices tú. A las Afores, perdón, sí. Sí, a las Afores. ¿Qué tan difícil es ese proceso de...? O sea, si hay una junta donde llegas y andamos ocupando 1,000 millones, ¿así? No, bueno, el roadshow pues es lo que vas. Es eso, ¿no? Platícame un poquito. El roadshow llegas, pues, imagínate, arrancas en Londres, empieza el Londres, empezó en México, pero esa fue la parte más light del roadshow. Y la hora que es en el extranjero, ¿no? Pues llegas y das cuenta, pues te quieren calar, ¿no? Entonces, a ver, te hacen preguntas, ¿no? Y obviamente te hacen preguntas que ni tenías ni idea, ¿no? Y la más importante, que pues digo, ya ahorita, pues ya a todo lo pasado, pues, claro que la tienes, ¿no? Y además hay una cosa muy importante, en el mercado público, size matters, o sea, el tamaño es muy importante, porque tiene que haber entre más grande la empresa, hay más certificados de circulación, hay mayor liquidez de compra-venta de certificados. Si la liquidez es baja, hay mucha gente que no entra. Y eso lo aprendimos, o sea, a punta de fregazos. Mi propósito para que naciera la fibra es salir de la otra bronca en la que estábamos atorados, porque el día 27 nos champa afuera, ¿no? Entonces, ya que nació, pues ahora aprendimos cosas, ¿no? El mercado en aquellos entonces estaba hiper entusiasmado con lo que es el concepto de fibras, ¿no? Y luego se desanimó completamente. Y luego se fue, ahorita todo lo contrario, ¿no? De repente todas tenemos un gran descuento con el valor privado de los activos muy por encima del valor público. Entonces eso genera unas oportunidades tremendas, ¿no? Que alguien las tiene que aprovechar. Y ahorita pues alguien las está aprovechando, ¿no? Entonces, Y Oscar, justo te iba a preguntar, mis últimas preguntas ya para escuchar acá al público era, el panorama de este año ha estado duro, ¿no? La escala de tasas tan acelerada, los mercados laborales como locos, hemos estado hablando mucho de este tema de que raro el panorama, y en la antesala de un 24 con elecciones tanto en Estados Unidos como en México. ¿Cómo estás viviendo la coyuntura hoy? Ese tema siempre está igual, siempre el panorama. Yo nunca he visto una vez que dice, oye, el panorama está toda madre, el año siguiente está todo feliz. O sea, acostúmbrense, siempre va a ser lo mismo. Eso es oro molido a como estábamos con la pandemia. O sea, como estamos ahorita, como estábamos con la pandemia,
1000 veces mejor, ¿no? Siempre es, en esas circunstancias es cuando se generan más oportunidades. Hay gente que se asusta, que te vende barato, hay gente que quiere salir de su negocio, que tú puedes entrar. El país no se va a acabar, ni aunque quieran la 4T. O sea, oye, ustedes son 4S aquí. O sea, hijo de la mañana estaban en un cerco, una letra de estar ahí, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Porque no, los 4T. O sea, por más que quieran, y yo te lo digo por una cosa, o sea, la gente que creyó en México en el año 82 y invirtió fuerte en el año 82, pues son gente como Carlos Slim, como Alfredo Harp, son gente que armaron unos capitales inmensos cuando todo el mundo andaba asustado, ¿sí? O sea, ahorita, pues, ok, hay retos, pero siempre los va a haber. Y acostúmbrense a que eso es el pan nuestro cada día. Y es donde tienen que navegar, ¿sí? O sea, no hay que espantarse. Oye, que las tasas de interés, pues, lo único que tienes que ver, a ver cómo le ajustas para sobrevivir en esto y pasar esta y ver esto, ¿no? A ver, ¿quieres analizar? Mercado, vamos, si vas a decir, tema económico, primero, pues, tasas de interés, pues ya llegó el piso de arriba. O sea, Banco de México, López Obrador no le quiso echar el guante y no pudo, ¿no? Banco de México es independiente. Banco de México le da 3 vueltas a la Reserva Federal. ¿Por qué? Se anticipó muchísimo. Logró, obviamente, subió las tasas de interés mucho antes que Estados Unidos. Ahora, el problema que lo está creando Banco de México es que el tipo de cambio se nos desplomó. Y a mí, yo tengo muchas tarifas negociadas en dólares, ¡pum!, los ingresos para abajo, cabrón. Y pago en pesos, entonces, y ahorita viene Tesla, y entonces imagínate cómo está el mercado laboral en Nuevo León. Sí. Hasta el cajo. Y entonces, ¿qué pasa con mis empleados? Mis ¿cómo se llama? Ama de llaves, las que limpian cuartos. Se van a ir a trabajar a las fábricas y pepelan de gente. Y yo tengo entonces inflación de mano de obra por un lado. Los ingresos bajan porque el tipo de cambio está bajo y tengo tarifas en dólares. No, hombre, pues olvídate. O sea, claro que te va a pegar, ¿no? Pero esto no va a durar para siempre, ¿no? Tienes que sobrevivir con esos ambientes, ¿no? Y la 4T no va a acabar con México, porque no puede. O sea, la 4T, Estados Unidos, dicen, y desde hace más de 100 años, eso es dicho por ellos y dicho eso, ¿no? México es bien fácil, porque en México no hay que ni siquiera invadirlo, ni con nada. En México no se hay que controlar a una persona, el presidente, y ya con eso haces lo que quieres, ¿no? Intereses, o sea, Estados Unidos tiene intereses importantísimos. Estados Unidos no puede dejar de tener las plataformas de manufactura que necesita México, quiera o no la 4T. ¿Por qué ustedes ven en Venezuela, o sea, los populistas siempre tienen que tener un enemigo grande, ¿no? En Venezuela, es imperialismo yanqui. Oye, imperialismo yanqui. Aquí, ¿cuándo han visto que López Obrador le despotrica contra el imperialismo yanqui? Pues no. Somos los conservadores, somos los fifís, somos lo que quieras. Pero los yanquis de repente se empiezan a meter y le dan su coscorrón y lo aplacan, ¿no? O a lo mejor es parte de su show que tiene con los gringos. Oye, pues, ¿sabes qué? Pero no me vas a dejar de fabricar en México. Eso, olvídalo. México es fundamental por lo que tú acabas de decir. Entonces, iba a decir pinches gringos, pero si estos pinches gringos nos avientan la mano de obra a que seamos güeyes que estamos jalando aquí y ellos están echándole a las empresas de tecnología. Y aquí estamos felices jalando todavía físicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque allá no hay gente que trabajar. Y no quieren, y obviamente, pues hay un tema geopolítico muy importante. El mundo ya cambió la globalización. Ahora se llama la regionalización. Y más vale que seas parte de un equipo bueno, ¿sí? Nuestra región es Canadá, México y Estados Unidos. O sea, estamos en ese equipo. Y ya fregamos, porque finalmente, pues bueno, o sea, está juntito con esos, ya tengo mis cuates, ¿no? Asia, pues hacen los suyos, Europa los suyos, ¿no? Y cada quien se protege, pero ya la globalización ya valió, ¿no? Entonces, ahora eso genera muchas oportunidades. Aquí, por ejemplo, ¿por qué no crece más la manufactura? ¿Qué es lo que impide que crezca más la manufactura en México? ¿Por qué no crece más? ¿Por qué no hay más fábricas aquí? Hay una demanda muchísimo mayor. ¿Por qué no crece? ¿Por qué no crece? No, la mano de obra, no, esos te los traes de Chiapas y les pones casas y ya tienes gente. Infraestructura. No hay energía eléctrica y no hay agua. No hay agua y no hay energía eléctrica. El presidente quiso, agarró 6,000 millones para comprarse y dárselos a los españoles. Güey, esto lo pones a crear nuevas plantas y dejas, ¿qué va a hacer Iberdrola? Agarra los 6,000 millones y se los llevó a Brasil.
¿no? Esa fue una estupidez, ¿no? Realmente nosotros solo estamos creciendo como un 25-30% del potencial, ¿no? O sea, el potencial que tiene de crecimiento de la cantidad de demanda de fábricas que quieren instalar en México es tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están. Eso les digo porque para decir, oye, pues ¿en dónde te puedes ubicar, ¿no? O sea, ¿dónde están ¿cómo se decir? Los bloques, las limitantes de crecimiento que a lo mejor tú agarras una idea ligada a eso y tú puedes hacerla en grande, ¿no? Porque las grandes amenazas, esos entornos difíciles es donde generan muchas oportunidades. Nomás que lo tienes que encontrar. Tú qué sabes hacer y entonces, ¿y dónde está la oportunidad? ¿Sí? Entonces, ahí es donde más fortunas se hacen. ¿Preguntas? Vamos a tomar algunas preguntas acá del público porque si no, A ver. déjame paso quiero que quede bien grabado en el audio. Oscar, bueno, 2 preguntas, a ver si no están muy largas y decides cuál responder. La primera es, hace poco leí un paper de cómo, por ejemplo, Tesla remuneraba principalmente a Elon y lo medía mucho por precio de la acción, el tema de vida, producción de carros, todo. En un mundo un poco más mortal y adaptado en México, no sé tú, por ejemplo, o sea, con directores o inclusive tú mismo, ¿cómo miden eso, el plan de remuneración en cuerpos de C-Suite? Si lo hacen con el tema de la fibra, si es un tema también de factores internos, o cómo es esa combinación cuando ya la compañía es pública. Mira, las empresas, eso es una parte muy importante de la alineación de intereses con eso. En Estados Unidos, los ejecutivos como yo en REITs, más o menos tienen como un 25-30% de sus salarios, es la parte fija del salario, y el 70% viene por el lado de variable, ¿no? Entonces, a mí de la noche a la mañana me dijeron, ¿sabes qué? Ya no te vamos a subir el sueldo, pero te vamos a poner incentivos variables de tal manera a que tu ingreso variable sea al menos el 50%, ¿no? Y eso pasó desde el 2017 para acá, ¿no? Y entonces empezamos a crear los de corto plazo, que son hasta 6 meses, y luego los objetivos de largo plazo para tomar incentivos de largo plazo, que va ligado, pues, al precio de la acción y a unas ciertas métricas, ¿no? La ventaja es que el mercado de valores le interesa mucho eso, ¿no? Y lo premia. Acuérdate, el ejecutivo, esa es una cosa que también ustedes deben de conocer. El día que tienen talento, páguenle, porque eso es lo más importante. Para tener un negocio tienes que tener 3 cosas. O sea, el talento es una, ¿sí? El know-how, el expertise de lo que sea el negocio, lo tienes que saber y dominar bien, ¿sí? Y recursos, sea dinero, hay negocios que son intensivos de capital, otros no. Pero el talento normalmente en México nunca se ha sabido apreciar, porque llegaba un pelado, fundaba una empresa y se sentía tan talentoso, pues, que no le pagaba nada a nadie, y él todo para acá. Y el capital se lleva todo, o sea, él el dueño de la empresa, y los empleados puras, ¿no? O sea, lo que sea, ¿no? Y todo giraba alrededor de él. Pero si tú quieres crecer en grande, tienes que rodear de gente. Había un güey que se llamaba Tom Watson, que fue el CEO de IBM en la década de los 60, Thomas Watson II, que decía, yo tengo ejecutivos tough, even ugly, ¿sí? Abajo de mí, que me dicen las cosas como son, no lo que yo quiero. Ese es el tipo de gente que necesitas, que es la gente que te va a ayudar a salir adelante, ¿no? Y esa la tienes que remunerar bien. No con el sueldo, a lo mejor tienes que compartir el beneficio de la empresa. La ventaja es que el mercado de valores sigue mucho los modelos del extranjero y el mercado de valores está muy acostumbrado a eso. Y sí, nosotros todos tenemos incentivos variables donde tenemos que tener, al menos que eso represente en nuestro caso, del C-Suite, al menos el 50%, ¿no? Interesante. La segunda es, estaba viendo un poco el portafolio, o sea, que trae Fibrain. La tesis que platicabas ahorita, que la tienen muy clara para los siguientes años, también estaba viendo un poco el precio de la fibra en Investing y veo que a partir de este año traen un buen repunte. No sé si os puedes platicar así corto esa tesis qué es, o sea, entiendo que es 100% adquisiciones. Es bien sencillo, yo tomé la dirección general en el 2015, evidentemente andábamos perdidos, o sea, mi socio anterior, que era el director general en ese momento, pues realmente, o sea, el ver nacido de la fibra él ya era su logro, ¿no? Entonces ya llegó, y es como el que decía, era tired capital, ¿no? Entonces, pues la verdad, cometimos muchos errores para el principio, ¿no? Lo primero que hicimos, o sea, en el 2016, primero, pues gente talentosa, ¿no? O sea, a ver, güey, consíguete a alguien que te ayude a saber, a rehacer la estrategia. Activos de calidad. O sea, eso fue el primero.
Yo nomás voy a comprar activos de calidad y define lo que son, ¿no? A que tengan mayores barreras de entrada, que tenga tarifas en dólares. ¿Por qué? Porque aunque ahorita nos pueda estar afectando, pues me puedo financiar en dólares, entonces la palanca financiera me funciona, ¿sí? Y obviamente me tengo que ir a las playas. Nosotros no tenemos hoteles en las playas y es lo que más tenemos que hacer ahorita, que es lo que andamos buscando. Rehice toda la estructura para poder crecer más, porque nosotros teníamos muy poco capital, los que controlábamos la fibra. Y si crecíamos más, pasábamos un límite que perdíamos el control. Yo cambié todo eso, la internalicé, entonces para ya no tener esa limitante, ¿no? Con lo cual, ahora sí nos podemos ir a hoteles muy grandes. La ventaja que tenemos es que un hotel en playa te puede costar 200, 300, hasta 400 millones de dólares, ¿no? Para tú llegar a 400 millones de dólares con naves industriales, tienes que hacer todas, o sea, una nave vale 15, 20 millones de dólares, o sea, tienes que juntar un mundo de naves industriales. La ventaja en hoteles es que con uno puede ser o sea, hay hoteles que un solo hotel, nos estamos viendo una transacción de un hotel de 120 cuartos, que ese hotel vale más de 200 millones de dólares, ¿no? Un solo hotel, ¿no? Entonces, la ventaja es que ya tenemos. Entonces, activos de calidad, tarifas con barreras de entradas muy grandes. Y vendimos los perros, o sea, hoteles chiquitos que no tienen barreras de entrada, échalos para afuera, que esos hemos estado vendiendo. Y nivela el portafolio, hoteles de placer con hoteles de negocios. ¿Qué nos pasó en la pandemia? Los de hoteles de negocios nos pegó durísimo. O sea, por eso es importante nivelar el portafolio, porque los ciclos del negocio de hoteles de playa y de hoteles de negocios son distintos. Y entonces con eso compensas uno al otro, ¿no? Gracias. Tenemos un par de preguntas más. Oscar, buenas tardes, Alexis ¿Qué Gutiérrez. tal? Mi pregunta es un poco más personal y me imagino que todos tenemos la misma duda. ¿Cuál fue tu mayor riesgo y si tuvo resultado? ¿Mayor riesgo en qué sentido? En los negocios, o sea, en el decir, empiezo esto llevándome este riesgo. Bueno, pues mira, en el 2012 nosotros teníamos que organizar una salida del deal anterior, ¿sí? Traíamos la opción de hacer otro acuerdo con otro private equity fund, que ya teníamos dos alternativas, o crear la fibra. El problema es que yo no tenía capacidad de negociar dos frentes al mismo tiempo. Entonces tuvimos que seleccionar uno y decidimos que nos íbamos por el lado de la fibra. Porque estar en manos de private equity funds son inmisericordias, ¿no? Aplican la regla de oro al 100%, ¿no? Entonces, ¿te volver a vivir con estos? No, pues ahí muere, mejor ya vamos a buscarle por el lado de y nos la jugamos todo a que naciera la fibra. Si no hubiera nacido la fibra, estas gentes agarran, el private equity fund toma el control, agarra los hoteles, los hubiera vendido, probablemente se los vende a Fibra Hotel, que ya había nacido, ¿sí? Y pues nos quedamos sin chamba y sin nada y órale, o sea, ahí ese creo que fue el momento de mayor riesgo. Y un día antes estuvimos a punto de no salir, porque la misma Secretaría de Hacienda nos estaba parando la autorización. Ya estaba la autorización del SAT, ya estaba la autorización de la Comisión Nacional de Valores. Y el secretario de Hacienda le dijo, párenla, ¿sí? Órale, cabrón. Y tenía muy buenos asesores, muy bien pagados. El talento siempre no se queden cortos. Fueron a hablar con el subsecretario, les pusieron el dato. No, güey, no es una simulación de la estructura es correcta y adelante, ¿no? El mismo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y el presidente y el director del SAT fueron a acompañar a esa cita, a apoyarnos. Pero imagínate que vas del brazo del pelado del SAT y de la Comisión Nacional, te vienen a apoyar a ti, ¿no? Porque ellos ya habían tomado la decisión. Y entonces no me eches para atrás algo que yo decidí, porque yo decidí bien, ¿no? Pero bueno, se sintió bonito que tengas casi a Satanás junto contigo, ¿no? O sea, digo, hasta huele a azufre, ¿no? Imagínate, el director del SAT no quieres que ni sepa cómo te llamas, ¿no? Bueno, ese fue un momento muy crucial. Pásale el micro ahí atrás, por favor. Una preguntita o consejo, Daniel Tamés. Tengo una propiedad yo en Laredo, Texas, donde tengo mi patio de transporte. Son 7 acres. Ahorita me llegó un hotel que me quiere comprar la propiedad. Esa propiedad la compré yo hace 3 años. Ahorita me ofrecen el doble la propiedad de lo que yo compré. ¿Qué será conveniente? ¿Venderles ahorita? Si yo pienso que en 3 años subió el doble, pues en otros 3, ¿cuánto pueda subir? Pues es como el jugador de Las Vegas, ¿no? Que llegas con $100, ya llevas 300 y dices, no, pues si ahorita sigo 1 hora más, a lo mejor esos 300 se me hacen 1000. Entonces de repente esos 300 se te hacen 0 y ya valió. O sea,
El mercado específico no lo conozco como para darte una opinión, decir, no, sí es eso, ¿no? Pero sí tienes que analizar bien las cosas. Los terrenos tienen sus puntos de madurez y luego es como las frutas, se Yo les pudren. hice una contrapropuesta de rentarles por 15 años. No, un hotel no te renta porque el costo de construcción es muy elevado en relación al valor del terreno. Te puedes ¿Les meter... interesó? ¿Eh? Sí les interesó. Bueno, porque Estados Unidos te pueden hacer un ground lease de 100 años, o sea, y en México no, ¿no? Sí. Pero depende si pero no está mal, si haces un ground lease, pues, se puede ser interesante. Porque está muy atractivo el área donde está ahí. ¿Dónde estás? En Laredo, Texas. Pero no, ya sé, pero dentro en del la área. mía 4, estoy pegado a un Hampton Inn. Ah, pero estás sobre la 35. Sobre el 35, tengo 80 metros. Sobre de la frente, 35. sobre el 35. Sí. Y ya de ahí donde yo estoy, ya de ahí para allá, se empieza a despegar el 35, están las vías del tren. Sí, ya sé dónde. Donde está, sí. Está un Bed Bath, un Hampton Inn, está una calle y sigo yo. Ahí tengo el Sí, terreno. ya sé dónde es. ¿Y qué hotel quieren poner? Holiday Inn. Ah, es un Holiday Inn. Sí. ¿Cuál? ¿Full service o Holiday Inn Express? No, son unos hindúes que son los que traen inversión. Esos güeyes son buenos. Ellos meten a toda la familia a jalar, ¿no? Y luego, Y según la persona esa me dice que ellos lo construyen y lo trabajan por 3, 4 años y luego venden el hotel ya con todo. Pero sí yo les ofrecí que si les interesaba renta y sí les interesó a 15 años. Pero pues está atractivo por lo que también me lo duplican el valor del terreno, ¿verdad? Mira, yo creo que un ground lease para ti sería muy atractivo, ¿no? Porque estás ahí. Porque ahí en la esquina donde estoy yo acabo de rentar un Whataburger por $30,000. No, es que además a la hora que metes al hotel, en la otra parte del terreno, algo vas a poder hacer. Sí. Se va a anclar te va a ganar ¿no? Y estoy en duda qué hacer. Mira, yo creo que las oportunidades hay que aprovecharlas. O sea, Holiday Inn es de IHG. IHG, esas de las empresas de franquicia de hoteles, es la que es más atractiva para los propietarios. O sea, la cadena más exitosa, pues podemos decir que es Marriott, ¿no? Pero Marriott es un poquito más caro de operar, ¿no? Entonces, IHG es verdaderamente bueno, que tiene un equilibrio entre... Nos llegaron con el proyecto ya hecho. ¿Dónde va el hotel? ¿Dónde van los condominios? ¿Y dónde va un shopping center ahí en la entrada? ¿Dónde va el estacionamiento? Ya lo traían hecho. ¿De dónde Yo lo que haría es todo? estructúralo bien, en el mejor sentido, que sea lo más conveniente para ti, en función de lo que tú quieres. O sea, a lo mejor no tienes necesidad de vender el terreno, pero pues ya te lo están dando, ya te están diciendo para qué sirve el terreno. Sí. O sea, ya con eso ya vale un chorro. Ahora, ¿tienes recursos para tú hacer algo similar? ¿No? ¿Te quieres meter en eso? ¿No? ¿Te quieres meter de socio? ¿Te vas de piggyback con ellos? ¿no? Sí. Ahí platica con Víctor para que te ayude con Sí. la solución de ese tema. ¿Quién más tiene una última pregunta? Última para acá, échale. Gracias. Mi pregunta es acerca de sistemas y procesos, ya que escuchar su historia entiendo que estaba en un punto donde no tenía mucha organización y ahora ya está en un punto donde está todo más sistematizado, tiene una organización que toma pues control de todo. ¿Qué personas, qué puestos y qué sucesos lo permitió llegar de un lugar aquí de falta de organización a un lugar donde está ahorita? No, bueno, lo que pasa es que eso va evolucionando. Por ejemplo, o sea, no teníamos un sistema de back office, entonces pues hay que poner uno, ¿no? Y pusimos un SAP, donde a punta de trancazos lo sacamos mal, porque pues la persona que lo hizo, pues, o sea, ahí equivocó algunas cosas, luego ya lo enderezamos, ¿no? ¿Sí? Pero ya como quiera, ya entonces ya habíamos aprendido mucho de la parte de reporteo, ¿no? Nosotros somos asset managers, realmente la operación la lleva la empresa operadora de hoteles, entonces la parte fuerte, ahora las empresas, los hoteles, el sistema más importante es el de front office, que eso te lo proporciona la cadena, porque de ahí sacan la información para cobrarte sus fees, entonces eso lo tienen ellos bien controlado. La cadena te cobra en base ¿cómo se llama? A las ventas que genera, ¿no? Entonces, además ese sistema es el sistema que genera todo el control del inventario de cuartos y todo el sistema de reservaciones. Entonces, ese es monumentalmente grande y es algo que, por eso ahora que City Express fue comprado por Marriott, o sea, Marriott en un año invierte $500 millones, o sea, City Express, ¿cuándo lo iba a poder hacer? Tarde que temprano iba a caer en manos de extranjeros, ¿no? Entonces, afortunadamente los sistemas de front office no son bronca tuya, son bronca de las cadenas, ¿no? Y las cadenas te cobran mucho por su marca y por toda la infraestructura que te dan. Y el sistema de back office, pues ya sí lo resolvimos y metimos
World Class, que es SAP, en una segunda generación, en una segunda iteración donde ya lo hicimos correctamente y con eso tenemos controlado ya todo el proceso, ¿no? Espero que haya respondido. Una última. Ahorita lo que quiero es dejar unos minutitos, vamos a parar hasta aquí. Primero agradecerte, Oscar, el tiempo. Y dejo unos minutitos, ahorita tenemos 10 minutos antes de la siguiente plática para que quien quiera acercarse a Oscar y platicar de cerca con él, o tomarse una agüita, un refresquito y puedan tener un pequeño break, ¿sale? Un aplauso, por favor, para Oscar Calvillo. Gracias. Gracias, Oscar. Espero que les haya servido. Gracias, no, chingón.